están? Y bienvenidos a otro capítulo de Déjame Te Explico. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que muchas de las personas creen, que es sobre abro una LLC, me pongo un sueldo y ya. Y hay dos cosas muy importantes con esto, porque muchos lo hacen porque quieren comprar una propiedad, ponerse un sueldo y se van a poner $10,000 y con eso ya califican. Pero de eso no vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de que no solamente es crear una LLC y ya en la parte fiscal, y para esto aquí tenemos a Javier Sara, que trabaja en nuestro equipo y se encarga de todo lo que es impuestos, todo lo que tiene que estar relacionado con empresas, entre muchas otras cosas más. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola, Kenneth, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bien, bien, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y uno de los temas que quiero que nos aclares es sobre eso de que creo una LLC y ya, y me pago, me pongo un sueldo y ya estoy listo, ¿verdad? Mira, muchas de las personas que nos llegan ya con sus empresas o con ideas de hacer eso y no queda ahí. Porque el tema es que sí, tú puedes sacar tu cheque, tú puedes sacar tu pay stop y te vas a estar pagando. Y tú dices, tengo un payroll, soy empleado de mi empresa, pero ¿cuál es el objetivo? Claro, Ya sabemos que si el objetivo es comprar tu casa, puedes hacerlo así, pero nadie mejor que tú para decirte que igual, aunque te estés pagando un payroll, si es tu empresa, vas a tener que pasar 2 años haciéndolo. claro. Sí, y eso básicamente es lo que está relacionado con el préstamo, ¿no? Con la parte de precalificación, pero quiero que nos expliques un poco más cuál es el proceso de crear una LLC, qué tipo de LLC es, porque a veces pensamos que hay un tipo de LLC para podernos pagar y lo hablo así, ¿ok? Porque quiero que simplemente es la manera como me lo preguntan, ¿verdad? ¿Qué tipo de LLC tengo que abrir para yo pagarme? Y no va Claro. por ahí. Y eso es lo que quiero que nos expliques a nivel fiscal. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cómo me puedo pagar? ¿Ok? Porque, pues, como siempre me gusta contar historias, hace literalmente unas semanas un señor agarró, creó una LLC y se empezó a girar cheques, ¿ok? Entonces él lo que hacía era que se giraba $5,000 mensuales y se pagaba $5,000 y entraba eso a su cuenta y eso él pensaba que era su salario, ¿ok? Está bien, a nivel, qué sé yo, como empresa, si tú eres el dueño, ese es tu salario, estás pagando 5,000, pero si el objetivo tuyo es comprar una casa, ¿ok? O hacerlo de la manera correcta, cualquiera de las dos, pues no está bien. Simplemente, pues, que creaste una LLC, ¿qué tipo? ¿Ok? Para que tú nos expliques eso. Y de paso, eso que me pago $5,000 mensuales y no hay descuentos, nada. O sea, eso es lo que quiero Sí, que... mira, parte de lo que tenemos que estar pendiente es que no cualquier LLC puede pagarle un payroll o un W2 a su propio dueño. Por defecto, cuando nosotros abrimos una LLC, nosotros somos una entidad que el IRS nos ve como una persona. El IRS no nos está viendo como una empresa. Nos da un EIN, nos hace declarar impuestos, pero no nos ven como una persona. Cuando tú abres una LLC, si es de un solo miembro, tú los impuestos de la LLC lo haces dentro de los impuestos personales. Entonces, ¿qué sucede? Ahí la diferencia que queda después de todo el dinero que entra, menos el dinero que sale de tu negocio, esa diferencia es lo que pudiéramos decir que es tu salario. Así de sencillo. Pero una LLC de un solo miembro no le puede pagar una W2 a su propio dueño. Si tú quieres hacer eso, tienes que cambiarla a una corporación S. Claro. Y eso se hace pidiendo un cambio de elección al IRS. Y mira, ahí hay algo que quiero que lo aclares un poco, porque estás diciendo, ok, voy a cambiar de una LLC a una corporación, ¿verdad? Entonces, ahí quiero que expliques porque hay personas que nos llaman a decir, quiero que nos ayudes a crear una corporación. Entonces, ahí hay una confusión cuando hablamos, y ahí entra otra cosa, que es LLC versus Inc., Exactamente. ¿verdad? Entonces, porque nosotros también, yo creo que muchos, como hispano, hablamos de, tengo una corporación, ¿verdad? Entonces, yo creo que expliques un poquito esa parte, porque hay dos cosas. Hay la manera, la parte legal de la empresa, ¿verdad? Si yo soy una LLC, si soy un Inc., y también es la parte fiscal, cómo el IRS me ve, ¿verdad? Entonces, Claro, eso creo que es y tú importantísimo comenzaste diciendo, aclararlo. tú comenzaste diciendo algo muy importante, y es que como hispanos no entendemos las estructuras de negocio en este país. Empezando como que vamos y nos registramos un DBA Ujú, en la ciudad, y lo que estamos haciendo es registrando un nombre, y ya pensamos que tenemos una empresa porque fuimos al banco y en los cheques nos pusieron el nombre de nuestra empresa. claro. Entonces, hay que entender las estructuras y la verdad es que podemos hacer una clase completa para explicar cada tipo de empresa,
Pero específicamente para lo que estamos hablando hoy, de tengo una LLC y me pago como empleado, es que tú tienes que cambiarla a una corporación S. Y vamos a explicar muy rápido qué es una corporación Pero S. sigue siendo LLC. Sigue siendo Claro, LLC. eso lo quiero que aclaremos. O Lo sea, que es pa- una LLC simplemente la manera como nos va a ver el IRS. claro, porque cuando tú vas a ver, vamos a entender los pasos. Tú primero tomas la decisión de abrir una empresa. Perfecto. Buscas a alguien que te ayude o lo haces tú mismo y vas al estado donde tú vives y abres tu LLC. Y eso lo haces en el estado. El estado te reconoce como empresa LLC, en este caso que estamos abriendo una LLC. Pero cuando tú vas para el EIN para el IRS y sacas el EIN, el IRS, una LLC no la reconoce como empresa, porque las empresas se declaran en una planilla que se llama 1120. Claro. Los partnerships, que son dos personas que se unen para hacer negocio, se declaran dentro de una 1065. Son planillas de impuestos. 1120 para empresas, 1065 para partnership. Pero si tú abriste la LLC con tu esposa, por ejemplo, tú le puedes decir al IRS, vamos a declarar los impuestos de mis taxes personales o como un partnership. Pero el IRS todavía no te ve como una empresa. Claro. Y como no te ve como una empresa, tú no te puedes correr payroll. ¿Por qué? Porque el payroll incluye las deducciones del Social Security y del Medicare. Entonces, eso es un dinero que tú vas a ir sacando de tu bolsillo en cada cheque. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, del ejemplo que tú decías que me pago $5,000 y en mi banco quedan $5,000. Claro. ¿Dónde están las deducciones? Pero entonces, ¿qué sucede? Para tú poder convertir una LLC frente al IRS en una empresa que pueda pagar payroll, tienes que convertirla en una corporación S. ¿Y por qué se dice corporación S? Y no es porque sea de small business, es porque es una sección del IRS que es la sección S para empresas, donde tú ahí convertiste una LLC en empresa para vivir lo mejor de los dos mundos. ¿Qué es lo mejor de los dos mundos? Tener la simplicidad de una LLC, en el sentido de que puedes llevar los libros en tu casa, no tienes que tener conteo de acciones, pero por otro lado tienes la protección, lo que te da una corporación. Claro. ¿Eh? Ahora, una gran diferencia es que nosotros cuando somos dueños de una LLC, nosotros somos miembros de una LLC. Es como un club. Claro. ¿Ok? Aquí nosotros dos somos un club, creamos nuestra LLC y somos miembros de ella. Pero si nosotros abrimos una corporación, nosotros somos accionistas. Accionistas, así es. ¿Ok? Entonces ahí el juego cambia un poco, porque entonces ya tenemos número de acciones y mis acciones valen, las tuyas también valen, y ahí depende de lo que coloquemos en el documento operativo de la empresa o bailó. Es el valor de las acciones. Exacto, la corporación. Entonces ahí vamos a ver, según tu número de acciones, qué peso tiene. Entonces, las corporaciones son más complejas que la LLC y te dan protección e incentivos fiscales. La LLC es mucho más sencilla, pero hasta que tú no la conviertes en una corporación S, no aprovechas todos los beneficios fiscales. Así es. Ahora, hay un punto muy importante. Para tú abrir una corporación S, tienes que ser residente de este país y tienes que tener Social Security. Porque tú no te puedes correr payroll si tú no tienes Social Security. Así es. No tiene sentido. Tú puedes tener un ITIN y tener una LLC. Tú puedes tener un ITIN y tener una corporación C. Pero tú no puedes tener un ITIN y tener una corporación S. Okay. Entonces eso es muy importante entenderlo. Y más importante que eso, porque me pasa mucho, y como tú ya también hablo de experiencias de mis clientes, a veces me llegan los clientes y me dicen, Javier, aquí tengo una corporación S. Vamos a hacer los taxes. Y cuando yo veo, yo digo, hey, ¿dónde está el payroll? Tú no te corriste payroll, tienes 3 años con la empresa y no te has corrido payroll. Y él, no, lo que pasa es que a mí me abrieron la empresa y de una vez el contador me la cambió. Y yo le digo, eso es lo peor que tú puedes hacer. Porque en el momento que tú te conviertes en corporación S, el IRS te exige que te corras payroll. Y les explico por qué. Las corporaciones S le dan a los dueños 2 tipos de ingresos. El que viene por la W2 y el que viene por una K1, una K1, una planilla K1. Pero el dinero que viene en la K1 se paga impuestos mucho menor a lo que tú puedes pagar con una K1 de una LLC que no sea corporación S. Yo sé que esto es un pequeño trabalengua para el que no entiende, no conoce el tema y es primera vez, pero vamos a hacerlo muy sencillo. Tú tienes una LLC y la LLC de 2 miembros o más te manda una K1. Y esa K1 tú vas a pagar impuestos del income tax y el self-employment tax. Y la K1, solamente para dejarlo claro, la K1 es, vamos a suponer que la empresa ganó $10,000 después de todos los gastos, ¿verdad? Entonces hay $10,000 ahí, tú y yo abrimos una empresa, ganamos $10,000 y somos 50 y 50, entonces te da una K1 del 50% para ti, ¿ok? Y el 50% para mí. Son 5,000 tuyos, 5,000 míos.
Lo que tú estás diciendo es que de esa manera los impuestos son menores. Voy a pagar menos impuestos. Son menores si es una corporación S. Ok. Porque si es una corporación, es una LLC Ujú. que te dio la K1, sobre esos $5,000 tú vas a pagar entre el 10 y 12% en income tax más self-employment tax, Ok. que es el 15.3. Ok. Pero si esa K1 te viene de una corporación S, tú solamente lo pagas como dividendos, Ok. Claro. que es entre el 10 y el 14%. Te quitas el self-employment tax. Entonces ahí está el ejemplo de lo que yo comencé hablando, de que mi cliente llega y me dice, aquí está mi corporación S, yo nunca me he pagado payroll y me estoy pagando con puro K1. Estás haciendo fraude con el sistema, Claro. porque te estás aprovechando de que la K1 de la corporación S paga menos. Y por eso la IRS te exige que tú tengas un ingreso, un payroll razonable dentro de tu empresa, para que el IRS te dice, ok, perfecto, utiliza ese beneficio fiscal, pero no abuses de mí. Claro. ¿Sabes? No abuses de que te estoy ayudando. Págate aunque sea Págate un salario. un salario razonable. Es Claro. decir, tú no vas a tener un food truck y te vas a pagar $120,000 de un salario razonable. Claro. ¿Entiendes? Pero tampoco tú vas a tener una empresa como un supermercado como H-E-B o cualquiera de los supermercados que nosotros vamos y tú tienes un ingreso razonable de $45,000. Claro. O sea, tiene que hacer sentido. Tiene que hacer sentido. Y tiene que hacer sentido porque esa porción del payroll que tú te pagas, tú vas a pagar Social Security, Medicare y desempleo dentro del Estado. Claro. El tema es que el Social Security y Medicare, las personas que son empleadas lo han visto, te retienen de tu cheque. Cuando tú eres dueño en tu empresa, tú vas a pagar el doble. Porque un 6.3 lo paga el empleado y el Y otro también 6.3 el claro. empleador. Entonces tú como dueño de empresa y empleado de tu empresa, tú vas a pagar 2 veces. Casi es como un 11% extra del cheque. Más el Medicare. Ok. Que es una 0.7, 0.8. Claro. Entonces, es importante entender que si tú empiezas a convertirte en corporación S, vas a tener muchos beneficios, pero tienes que cumplir con la regla de pagarte con una W2. Claro. Para resumir un poco, ok, entonces, yo abro una LLC, ¿verdad? Vamos a suponer yo ya estoy ganando $100,000 al año, trabajo por mi propia cuenta, soy pintor, ok, y estoy normalmente facturando unos $100,000, $120,000. La recomendación es abrirte una LLC, ponerte un salario de unos $45,000 al año, porque estoy más o menos ganando $120,000 al año. $45,000 al año, ahí pongo todos mis gastos, ¿verdad? Porque ya soy una empresa, el gasto del carro, gasto de mi celular, gastos que van relacionados con lo que yo necesito para poder operar ese negocio, ¿no es cierto? Y lo que me sobre después de eso, me lo pago como un dividendo, ¿verdad? Tal cual. Hay algo que yo le digo a mis clientes, es que, mira, yo soy Y de esa manera me voy a ahorrar ¿qué mi- porcentaje? Mira, al final de toda la historia, Ujú. cuando tú te corres una corporación S, te pagas payroll de la forma correcta, recibes dividendos de la forma correcta, al final de toda esa fórmula, tú te vas a ahorrar entre un 14 y un 17% de impuestos. Hay algo que yo le digo mucho a los clientes, es que le digo, armemos la LLC, esperemos a ver qué pasa el primer año, el segundo año, y vemos si la convertimos en una corporación S. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta abrir una LLC y automáticamente convertirla. Eso tiene sentido ¿Por qué? porque después que cuando tú tienes tus ingresos, Ujú. luego tienes tus gastos. Si tú tienes más de $48,000 de ingresos después de los gastos, ahí es cuando tiene sentido. Y es porque cuando tú ganas por debajo de 48, el income tax es apenas el 11-12%. El momento que tú pasas de 50, te pasa de 11% a 22%. Claro, Entonces ahí tiene sentido convertirte para que ese otro 11% tú lo empieces a distribuir entre tu payroll y tu K1. claro. Y yo sé que la IRS te dice que tienes 90 días para hacerlo, Ujú. pero yo he hecho cambios de empresas que tienen hasta 2 años y hay excusas para hacerlo y una de estas excusas es esta. Es decir, mira, yo comencé mi negocio Me fue creció, bien, claro. me fue bien y ahora quiero empezar a pagarme como un payroll y el IRS te lo acepta. Claro, perfecto. Entonces, básicamente lo que tú estás recomendando a las personas, y aquí hay dos tipos de personas, los que dicen, el día de hoy quiero emprender mi propio negocio. Y lo vemos mucho el día de hoy con personas que se dedican por ejemplo, a hacer deliveries o ese tipo de cosas donde abren una empresa de transporte y compran un camión y empiezan a hacer deliveries que recién están emprendiendo su negocio. O sea, no tienen ingreso, pues por supuesto tienen toda la ilusión de que les vaya muy bien y empiezan el negocio. Entonces, en ese momento estás recomendando, sabes que no lo hagamos de esa manera. Ok, vamos a empezar a hacerlo igual. El IRS te dice, tienes 90 días para poderlo cambiar. Si te va muy bien, cámbialo.
¿ok? Pero también hay otro tipo de personas donde ya están ganando bien, ya están haciéndolo como un DBA, ya les están pagando un 10.99. Ahí ya es recomendable desde el día uno hacerlo Claro. para que te empieces a ahorrar ese dinero. Por supuesto, o sea, como yo le digo a una persona que va a comenzar un negocio desde su casa, a vender, por ejemplo, pasteles, y de una vez la convierte en una corporación S. Lo he Claro, visto. Me han llegado clientes así. Y es triste porque hay que entender de dónde viene eso, ¿no? Cuando un contador te dice, de una vez vamos a convertirte en corporación S, pero no se está preocupando por tus ingresos, o entender por qué lo está haciendo, o explicarte, es que, ¿qué pasa? Cuando a mí me llega una persona y le toca hacer los taxes, obviamente si es una corporación S, yo le voy a cobrar más. claro, Porque los taxes de la corporación se cuestan más. Te tengo que cobrar un payroll y te toca a mi servicio. Aparte de eso, tengo que estar haciendo las declaraciones trimestrales. O sea, todo eso tiene un costo. claro. Entonces, por eso a mí me gusta comenzar sencillo y a medida que el negocio se vaya haciendo más grande, vamos dando la estructura que tu negocio necesita. Perfecto. Entonces, bueno, gracias, Javier. Yo creo que aquí hay tema Uf, para largo, muchísimo. porque también hay, yo creo que es importante hablar de LLC versus Inc., pero eso sería en otro podcast. Yo creo que con esto la tenemos clara lo que es abrir una empresa cuando recién estás emprendiendo el negocio versus la persona que ya está ganando una cierta cantidad de dinero y se puede ahorrar. Claro que sí. Muy importante, algo que yo creo que deberían de apuntar en el momento que tienes, ganas más de $48,000, sube ese porcentaje que te van a descontar, que es un 22%, y menos de Exactamente. 48,000 es un 11%. Exacto. Yo creo que eso es muy importante en el momento de hacer una planificación. ¿Ok? ¿Cuánto te vas a poner el salario? Por eso yo siempre digo, ponte un salario de 45,000. Pero bueno, hay otras cosas más que vamos a estar hablando. Incluso también en nuestra aplicación te la puedes bajar y vas a ver mucho contenido también de Javier, donde habla mucho de impuestos y todos estos temas. Entonces, bájate la aplicación y disfruta ahí de todo el contenido un poco más detallado que también se está subiendo cada mes más o menos, ¿verdad? Sí. Y a veces hasta cada semana. Ok, bueno, muchísimas gracias a todos por haber llegado al final de este video. Y si tienes alguna pregunta, coméntala, comparte también esta información. Yo estoy seguro que hay mucha gente allá afuera que les va a ayudar, porque estamos escuchando mucha información de diferentes lugares y al final del día no es que somos los mejores, pero entendemos mucho esto porque lo vivimos y de eso se trata. No podemos enseñar y no enseñamos algo que nosotros no estamos viviendo. Muchísimas gracias y los veo pronto. Gracias a todos.